Consulta, me interrumpen nomás. La idea es hacer estas clases más amenas, ¿no? Entonces, este tema del software era un punto importante, ¿no? Que teníamos que ver como punto complementario de la parte teórica y ya como, digamos, enfoque ya o práctica inicial al tema del laboratorio, ya que es un punto que deben cumplir, ¿no? El tema de la simulación para su ingreso al laboratorio. Entonces, para ver lo que es el software de simulación y diseño de circuitos electrónicos, ¿no? El primer software que vamos a ver es el tema de Proteus. En realidad, hablando de software de simulación de circuitos, ¿no? Ya deben tal vez muchos estar familiarizados con algunos otros entornos, ¿no? Seguramente han debido haber visto el multisim en sus materias de circuitos o de redes, o tal vez han manejado los que ya han hecho alguna vez el enrutado de una placa PCB, el diseño, ¿no? de estas rutas, tal vez han manejado el EasyEDA. De cualquier manera, el enfoque inicial que se tiene es útil para ya adentrarnos en diferentes paquetes computacionales que puedan facilitarnos estas tareas, ¿no? Partiendo ya desde lo más básico en este caso, que es relacionarlo con los dispositivos que estamos estudiando. Entonces, para ver el Proteus, ¿no? Algunos puntos importantes que quisiera ver, ¿no? En un inicio es el tema, obviamente, de la interfaz del paquete que vamos a considerar. En este caso, vamos a ver en un inicio, ¿no? Lo que es los conceptos del Proteus, qué componentes podemos manipular gracias al Proteus, cómo estos componentes, ¿no? Nos van a ayudar a realizar nuestras simulaciones y cómo estos resultados nos pueden ser, en este caso, nos pueden ser útiles para algún determinado experimento. Y por supuesto, ¿no? Esto basándonos siempre en el datasheet y las especificaciones de los componentes electrónicos que vayamos a emplear en nuestras simulaciones, ¿no? Estos componentes pueden ser los diodos, pueden ser transistores, pueden ser circuitos integrados como amplificadores operacionales, ¿no? Diferentes elementos que vamos a ir encontrando en el paquete computacional que consideremos, ¿no? Y obviamente, como estamos hablando ya de un tema de laboratorio, de un tema más experimental y práctico, vamos a ver la manera en cómo vamos a estudiar la respuesta que estos dispositivos nos ofrecen, ¿no? Ante la aplicación de una señal. Y esto obviamente lo hacemos con los instrumentos que nos ofrece el Proteus, ¿no? Que ya vienen a simular como tal lo que en nuestro laboratorio viene a ser nuestros multímetros, osciloscopios, generadores de funciones, fuentes de voltaje y corriente, entre otros. Entonces, para ya ver en una primera perspectiva, ¿no? Lo que es Proteus. Bueno, el Proteus es como tal un entorno en el cual es un entorno electrónico, ¿no? Es un sistema completo de diseño electrónico. Lo que va a hacer es la simulación de circuitos tanto analógicos como digitales, ¿no? Estos circuitos analógicos que son los que vamos a estudiar en esta materia y seguramente los circuitos digitales que van a considerar en sus materias de electrónica digital, ¿no? Incluida la parte de microcontroladores, obviamente, que por si acaso el Proteus también ofrece una amplia gama de placas para que ustedes puedan simular no solamente las placas que están basadas en el entorno de Arduino. Pueden diseñar una serie de placas y de microcontroladores que tienen incorporados en sus librerías. Entonces es una herramienta de automatización de diseño electrónico, ¿no? Eso es lo que se abrevia como EDA. Ese es entonces el corazón de esta plataforma, ¿no? Hablar ya netamente de lo que es el diseño electrónico. Entonces esto va a incluir módulos de captura esquemática, simulación y PCB layout, ¿no? El PCB ya es un tema que va enfocado a cómo nosotros estos sistemas que diseñemos, ¿no? Este diseño electrónico que hagamos, ¿dónde lo vamos a plasmar? Entonces ahí va referido también al tema de la miniaturización y cómo cómo esta plataforma nos va a ayudar a optimizar este diseño, de tal manera que esa placa PCB que diseñemos a través de estas herramientas nosotros ya posteriormente la mandemos a fabricar, ¿no? A hacer el famoso quemado. O en algún caso mandándola a la China, bueno, como se solía hacer anteriormente, ¿no? Cuando nosotros queríamos ya tener el diseño físico o queríamos ya tener materializado algún diseño que realizábamos. Entonces parte de ahí la idea y la concepción del Proteus y de muchos otros paquetes, en este caso, orientados al tema del EDA y al diseño computacional. Entonces, algunas cosas que nos ofrece el Proteus, ¿no?
simulación y esquematización del programa con sus respectivos componentes. Entonces, con todas sus amplias librerías, ¿no? Un gran ejemplo es el Arduino, el famoso Arduino. Vamos a hacer la respectiva simulación de diferentes casos, ¿no? De diferentes planteamientos. En realidad, estos paquetes, más allá de que ofrezcan una serie de ventajas, en este caso, a lo que se le da, a lo que es el diseño electrónico como tal, también se habla, ¿no? De la importancia que tiene hacer una simulación como tal antes de probar un circuito en la práctica. Ya esto incluso hablando de temas de seguridad, de temas de costos. Entonces, eh, eso ya va referido, ¿no? En este caso, a la esquematización del programa y a los componentes que éste incorpore, ¿no? Entonces, también hablamos de lo que es el diseño de PCBs y su fabricación. Esto ya va a ser la base como tal, ya para hablar, en este caso, del diseño de las placas PCBs y el respectivo enrutado. Entonces, a través de ello vamos a hacer lo que es el sondeo de señales en simulación de circuitos y las últimas versiones ya vienen ofreciendo cada vez, en este caso, entornos más actualizados para simulación y conexiones con IoT, ¿no? Muchos ya deben haber realizado alguna aplicación IoT, ya sea en Arduino o tal vez en un entorno de Raspberry. Y algunas aplicaciones para dispositivos móviles. Entonces, son bastantes las prestaciones que esta plataforma ofrece en diversas áreas de la electrónica. Ya otro tema es muy interesante, ¿no? Y es hablar el tema de costos. Generalmente, cuando ya se quiere usar estas plataformas de diseño electrónico en un entorno más profesional o cuando ya alguien está netamente enfocado en esta área de diseño, entonces generalmente ya buscan que esta plataforma les ofrezca todos los servicios, ¿no? Para facilitarles así sus diseños y sus trabajos. Generalmente, el costo más bajo que pueden encontrar es este costo de 248 dólares, ¿no? Fíjense que ya son costos muy elevados, ¿no? Para, en este caso, las necesidades que tenemos, tal vez para un fin educativo todavía no estaría muy justificado considerar un costo de este tipo, ¿no? Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando ya querramos trabajar con estos entornos a un nivel más profesional en algún futuro. Bueno, algo muy básico y es lo que es la instalación, ¿no? Generalmente estas son las especificaciones mínimas que deberían tener ya para poder, en este caso, instalar una versión de Proteus que puedan ustedes emplear ya para cumplir muchas de estas características, ¿no? Para obtener muchas de estas características del paquete. El Windows 7 yo creo que ya está muriendo, ¿no? Muchos ya saben, ya deben saber, ¿no? Que ni siquiera el Windows 10 ya tiene ya ha dejado de recibir soporte, ¿no? Entonces, no creo que esa sea una dificultad para los que están presentes, ¿no? En la materia, pero sí procuren que su equipo cumpla por lo menos estas especificaciones para que el software trabaje de manera normal, ¿no? En realidad, esta sería algo ideal, ¿no? Si no llegan como tal estas especificaciones, en la materia no van a tener mucho problema. Los circuitos todavía no son tan complejos, pero en materias posteriores ya va a empezar a sufrir su equipo, ya cuando quieran realizar circuitos mucho más complejos, ¿no? Y quieran empezar a incluir algún otro tipo de librerías para ya incluir alguna otra tarjeta que posiblemente no incluya inicialmente el Proteus que descarguen en su librería inicialmente. Esas consideraciones entonces tomen en cuenta. Este link de YouTube ya se los he subido al Google Classroom. Les da una indicación resumida, ¿no? Para que ustedes puedan instalar la versión 8.13, ¿no? De cualquier manera, lo tengo también en este Drive. Vamos a... Y se los voy a pasar por la llamada. La idea era más que todo que ustedes puedan realizar también la instalación en este mismo tiempo, ¿no? Y puedan avisarme si tenían alguna dificultad, ¿no? De cualquier manera, yo he tratado de resumir todos esos pasos en esta presentación, ¿no? Entonces tienen el archivo del Proteus en ese Drive. De cualquier manera, aquí está algo resumido. En realidad no hay mucha ciencia en lo que es la instalación del Proteus. Es básicamente darle siguiente, siguiente, aceptan los términos de licencia, eligen el directorio donde quieren instalar su Proteus, le dan siguiente y esperan a que realice el proceso de instalación, ¿no? Y es un proceso muy sencillo en realidad, no hay mucha ciencia en él, como les reitero.
Y finalmente, cuando lo tengan instalado, les va a mostrar la interfaz de inicio, ¿no? En este caso del Proteus, donde vamos a ver ya cada una de las herramientas o cada una de las ventanas que aparecen en esta interfaz. Entonces, yo les recomendaría, ¿no? Que este material lo voy a publicar, obviamente, ¿no? Cualquier duda o consulta que tengan con respecto a la instalación, pueden realizarla abiertamente en el grupo, ¿no? O podemos verlo también el día viernes en clase, si ustedes traen sus laptops para que podamos ya también verlo de nuevo, ya más, de una manera más personalizada. Entonces, eso sería el tema de la instalación. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Todo bien? Entonces, les pido vayan realizando, por favor, ese proceso de instalación. De cualquier manera, esta presentación la van a tener finalizando la clase para que puedan ya revisarla. Ahora, hablando ya netamente de lo que es la interfaz de Proteus, ¿no? La parte, en este caso, las partes con las cuales nosotros ya nos vamos a aventurar en nuestro trabajo, en este tema del diseño de circuitos, ¿no? Vamos desde el principio, ¿no? En lo que es la interfaz. Esta interfaz del Proteus se divide en dos partes, ¿no? Tenemos una parte que es netamente la parte de diseño de circuito. Sí, sí, estoy grabando la clase, estoy grabando. Esta interfaz se divide en dos partes. La parte del diseño en circuitos, es decir, el layout donde nosotros vamos a ir implementando todos nuestros componentes básicos, ¿no? Todos nuestros elementos, fuentes, resistencias, diodos, transistores, con puertas lógicas, microcontroladores, switches. Este entorno se conoce como el ISIS y es en el cual vamos a trabajar casi todo el semestre, ¿no? Básicamente es donde vamos a dibujar los diagramas de los circuitos electrónicos y donde efectuaremos las simulaciones. Ese es entonces donde vamos a trabajar la mayor parte del tiempo. Ahora sí se ve, chicos. ¿Hace cuánto rato no estaba compartiendo, chicos? ¿Y por qué no avisan? Desde que ha iniciado Oxy. Mm, a ver, chicos, entonces en lo que es la interfaz del Proteus, ¿no? Tiene dos interfaces básicas, ¿no? El ISIS, que es donde nosotros vamos a dibujar los diagramas de los circuitos electrónicos y también donde vamos a efectuar las simulaciones, ¿no? Casi todo nuestro trabajo va a estar aquí en el ISIS. Sin embargo, hay un punto del preinforme que ya va orientado a esa parte, que ya es lo que nos va a interesar a un nivel más profesional, ¿no? O cuando ya nosotros realicemos nuestros circuitos de una manera un poco más avanzada para alguna aplicación un poco más específica que ya viene a ser lo que es el Ares. En esta aplicación es donde se diseñan las placas de circuito impreso, ¿no? Las famosas placas PCB. Generalmente, o el nombre que tiene es el Herbert, ¿no? Si mal no recuerdo. Es utilizado para el posterior armado de los circuitos, ¿no? Entonces, esta herramienta, el Ares, nos va a permitir, en este caso, realizar lo que es el enrutado en base al circuito que tengamos en el ISIS para optimizar, ¿no? Este proceso de diseño de nuestra placa de circuito impreso. Y posteriormente, ¿no? Ya realizar lo que es, en este caso, el quemado, o como se hacía antiguamente, ¿no? Bueno, ni tan antiguamente, cuando había dólares, básicamente, que era mandarlo a China para que te lo fabriquen. Era algo que demoraba de 2 a 3 meses. Sin embargo, no sé cómo será esa situación ahora. De cualquier manera, estas son, en este caso, herramientas básicas que nos ofrece el Proteus. Ahora sí, hay herramientas más especializadas, por ejemplo, para este tema del diseño de las placas de circuito impreso. Muchos han debido oír hablar del ICIEDA, tal vez algunos aquí ya lo han utilizado a un nivel más profesional, tal vez han escuchado hablar del KiCad, si mal no recuerdo el nombre de ese otro software que también era bastante utilizado. En realidad, Proteus no es tan utilizado para esta parte de diseño de placas de circuito impreso. Sin embargo, el conocimiento básico que ustedes adquieren aquí, ese enfoque les va a servir ya para trabajar a un nivel más profesional con otras placas y con otros softwares ya un poco más especializados en este tema de circuitos impresos. Sin embargo, en este caso, el tema de la conexión del ISIS con el Ares es algo que tiene mucha ventaja,
para los objetivos que tenemos en esta materia, ¿no? Y para las prácticas que ustedes tienen que cumplir. Eso es en lo que es la interfaz básica, ¿no? Entonces ya, yéndonos a la etapa posterior a la instalación, ¿no? En la pantalla inicial tenemos los siguientes puntos, ¿no? Lo primero que nos aparece es lo siguiente, en el caso de la versión del 8.13, ¿no? Si alguno tuviera problemas para instalar el 8.13, me avisan. Yo puedo también tratar de conseguir una versión un poco más anterior, ¿no? Tal vez el 8.11. De cualquier manera, como han visto, las especificaciones que pedía el equipo, o en este caso la versión del software, no eran tan exigentes, ¿no? Sin embargo, como les reitero, cualquier problema tienen que darlo a conocer, porque esto ya es algo que tienen que ir haciendo para sus respectivas prácticas. Entonces, esta es la pantalla inicial del Proteus, ¿no? Tenemos una ventana que donde en este caso se van a guardar todos nuestros proyectos. En el orden, en este caso, de los proyectos recién abiertos, ¿no? Aquí nos va a permitir abrir nuestros proyectos en función al directorio donde estos se encuentren ubicados. Vamos a poder crear nuevos proyectos y aquí van a estar, en este caso, resumidos los distintos proyectos que vayamos usando. Aquí hay otra barra de noticias y actualizaciones, ¿no? Nos habla de las versiones futuras de Proteus. Aquí también nos da algunos datos más de las licencias. Aquí también hay una ventana de ayuda, de información. Entonces, en lo que es el Proteus, me avisan si no se ve la pantalla, ¿no? ¿Se ve, no, chicos? Creo que sí. Entonces lo abren al Proteus y les va a aparecer algo como esto. En este caso, aquí estaban todas las herramientas que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de ayuda, ustedes van a encontrar diferentes guías que en realidad aquí estaría todo explicado con respecto al uso del software. Entonces es cuestión de irlo leyendo en realidad para ir ya manejando esta herramienta de una forma un poco más adecuada, ¿no? Tiene sus ayudas respectivas el software, ¿no? Tanto en la parte de PCB como en la parte del ISIS ya como tal, en lo que es en la parte donde dibujamos nuestros circuitos. Y aquí también tiene unos ejemplos incluidos, ¿no? En este caso, o también algunas otras ayudas ya para comenzar como tal a trabajar con las herramientas. Entonces, volvamos a la presentación. Eso sería lo que la pantalla inicial, ¿no? Y aquí está el tema de crear un proyecto, ¿no? A ver, hagámoslo en la práctica. Yo, por ejemplo, me voy a crear un nuevo proyecto, selecciono en la pestaña respectiva y espero, ¿no? Mi compu es un poco lentita, así que aguardo. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya de lo que está grabando se está lenteando grave, chicas. Mm, ya se ha colgado. Entonces, esto sería, ¿no? Lo que nos va a aparecer. Y lo que aquí nos permite, en este caso, seleccionar es el nombre del proyecto, ¿no? Esta es la extensión del archivo, por si acaso. Esto no lo tienen que borrar. Entonces, donde dice New Project, le ponen el nombre del proyecto, ¿no? Entonces, yo puedo ponerle Project 1, por ejemplo. Y aquí donde dice el path, seleccionan el path, ¿no? O en este caso, el directorio, donde ustedes quieren guardar el proyecto que estén creando. Vamos a está calentando. Entonces, pues buscamos. Yo, por ejemplo, en el escritorio, está súper lento. Me creo una nueva carpeta. Y aquí puedo decir circuitos Proteus 2, porque es el segundo semestre. Y selecciono la carpeta. Ya he seleccionado mi directorio donde se va a crear en este caso mi proyecto. Listo.
Siguiente paso, en este caso para la creación del proyecto. Y este paso es muy importante. Este paso también les diría que se lo anoten, ¿no? Porque eh, es posible que el circuito que tengan que entregar sea en una hoja impresa. Entonces, va a depender de lo que ustedes seleccionen aquí. En este caso, lo que les va a permitir seleccionar es el tamaño de la hoja, ¿no? Puede ser un tamaño horizontal A0, A1, A2, A3, A4, o un tamaño vertical, también desde el A0 hasta el A4, y algún otro formato, ¿no? Generalmente trabajamos con con el landscape, el horizontal A4. Entonces, seleccionamos un tamaño, ¿no? En función a la necesidad que tengamos. Y le damos next, siguiente. Esta parte, les hablaría más de esto a los chicos de Digi, ¿no? De cualquier manera, no está de más, ¿no? En este caso, este entorno ya nos viene a crear un PCB, ¿no? Ya en base a una placa respectiva. Puede ser un Arduino, puede ser en este caso ya, o sea, este enrutado ya lo puedes realizar en este caso en base a algún diseño ya que se tenga anteriormente, ¿no? Y aquí se tienen varias opciones, ¿no? En este caso, para realizar este enrutado. En este caso, como queremos en este caso hacer nuestro propio diseño, no creamos un PCB, ¿no? Ya en base a ninguna de estas otras placas. Entonces, simplemente ponemos Don't create a PCB layout y ponemos Next. Aquí hay algo similar, ¿no? En este caso ya para lo que es un firmware, para ya relacionarnos, ¿no? Con esa placa. Y aquí ya tenemos, fíjense, distintos controladores, ¿no? El famoso 8086, Arduino, el famoso ARM, ¿no? Los ARMs en los cuales, en cuya familia, ¿no? Se encuentran los STMs, ¿no? Que son controladores de una gama bastante robusta, ¿no? Que ya se están utilizando cada vez más, ¿no? Los famosos PICs, el Raspberry Pi. Entonces pueden ustedes también incorporar estas prestaciones en su diseño, ya cuando hagan una herramienta un poco más avanzada. Sin embargo, como en este caso, queremos crear nuestros propios diseños, ponemos No Firmware Project y damos siguiente. Aquí hace un resumen, ¿no? De lo que hemos seleccionado. Aquí está Landscape A4, el directorio donde hemos en este caso creado nuestro archivo, no PCB Layout, no Firmware Project, eh, y terminamos la creación del proyecto. Y fíjense, ¿no? Que una vez realizados todos esos pasos, ya se nos abre nuestro tamaño de hoja, ahí está su carimbo, ¿no? O perdón, su margen. Una cosa es importante resaltar, ¿no? Ese margen va a ser fijo y ustedes no lo pueden mover. Pero hay cosas que sí van a poder modificar, ¿no? De este margen y este carimbo que también se ha creado. Entonces tomen en cuenta que estos son cosas que ustedes tienen que tener adecuadamente ordenadas, ¿no? En todos los circuitos que presenten, por si acaso. Tienen que tener su respectivo carimbo y algún tamaño de hoja que ustedes empleen. Entonces vamos a ir viendo las diferentes prestaciones que tiene, ¿no? En este caso nuestro esquemático. Volvemos a la presentación. Aquí está, ¿no? Como resumen, lo que les estoy explicando para que lo puedan revisar nuevamente. Entonces, ¿cuáles son en este caso las herramientas que tenemos en este caso en nuestra hoja de trabajo? En lo que vendría a ser el ISIS, ¿no? Tenemos aquí arriba nuestras herramientas de interfaz, ¿no? Tenemos aquí crear una nueva hoja, eliminar una hoja, y algunas otras herramientas, ¿no? Para lo que es en este caso ya trabajar con las diferentes hojas que podamos tener. Tenemos la hoja de trabajo, obviamente. En esta hoja de trabajo es donde nosotros ya vamos a ir insertando los distintos componentes para realizar las respectivas simulaciones, para realizar los respectivos prototipos, ¿no? Tenemos también en este caso el visualizador de componentes, que es toda esta herramienta donde dice devices. Aquí se van a ir anidando, ¿no? A medida que seleccionemos resistencias, capacitores, fuentes, transistores y las herramientas de diseño, ¿no? Que es toda esta columna lateral izquierda. Eh, y ese sería en resumen, ¿no? Lo que es la hoja de trabajo de Proteus, ¿no? Y aquí abajo tenemos obviamente los controles para manejar el tema de la simulación. Tenemos el control de play, el de stop, el de pausa,
el de acelerar la simulación, ¿no? Avanzar en la simulación. Y este sería el entorno inicial, ¿no? Ya hablando de lo que es la hoja de trabajo. Entonces, vamos a ver cada uno de estos puntos de manera un poco detallada, ¿no? Esta barra lateral izquierda es lo que se conoce como la barra de herramientas de diseño, ¿no? Entonces, yo me acerco con la rueda del ratón, girándola, ¿no? En un sentido y en el otro para acercarme y alejarme de la hoja. Yo me acerco a la hoja, ¿no? Y me vengo a mi barra de herramientas de trabajo, la barra izquierda, y espero que me puedan hacer seguimiento, ¿no? En esta parte, para ver los distintos componentes, ¿no? Que conforman esta barra. Tenemos primero el selector de componentes, ¿no? Que es básicamente el cursor del mouse, ¿no? Del ratón. Así tal cual, como no tengo ningún circuito o no tengo ningún componente, puedo hacer clic izquierdo, pero no va a seleccionar nada, obviamente, ¿no? Puedo seleccionar un determinado espacio de trabajo, pero mientras no haya nada, no va a ejecutar ninguna acción. Puedo modificar ese puntero también, ¿no? Ahorita tengo una cruz, una pequeña cruz. Enseguida vamos a ver eso. El segundo que tiene el símbolo de un pequeño amplificador operacional, ¿no? Un triangulito con dos entradas y una salida. Ya viene a ser como tal el famoso, ¿no? El selector de componentes, yo diría, ¿no? Más al segundo que al primero. Al segundo, ¿no? Ya viene a ser nuestra librería de componentes. Entonces, en esta parte de componentes o dispositivos, fíjense que aquí ha aparecido, ¿no? Una pequeña P y una L. Esta P es el Pick Devices. ¿Qué significa Pick Devices? Seleccionar dispositivos, ¿no? Y aquí está, nos dirige directamente a todas las librerías que en este caso están incluidas en mi Proteus. Fíjense que tenemos ya distintos componentes. Aquí tenemos circuitos integrados analógicos. Aquí ya tenemos, en este caso, ya me está en este caso mostrando varios componentes que están incluidos en esta librería. Estos 78XX son reguladores de tensión, que los vamos a ver más adelante. Y hay diversos componentes, ¿no? Hay placas como Arduinos. Son librerías que en realidad pueden irse expandiendo, ¿no? A medida que tengamos una necesidad determinada para algún proyecto. Y particularmente, ¿no? Lo que a mí me puede interesar más, selecciono todas las categorías, ¿no? Sin especificar. En este espacio donde dice keywords, palabras claves en español, ¿no? Yo introduzco, por ejemplo, una abreviatura de un componente que puedo buscar, ¿no? RES, que es en este caso la abreviatura de la palabra resistencia, ¿no? Y aquí me está seleccionando automáticamente una resistencia genérica, ¿no? Un resistor genérico. Y aquí me indica, ¿no? Su descripción. En este caso me dice que es el símbolo de un resistor genérico. Me indica también su librería, ¿no? Que en este caso hace referencia a que es un dispositivo que yo puedo emplear en mi simulación. Sin embargo, no es el único componente que me muestra, ¿no? Me muestra una serie de otros componentes que también pueden responder a este nombre de res, ¿no? Algunos otros resistores, ¿no? Que pueden tener algún valor asociado, como generalmente se los adquiere comercialmente, ¿no? Es decir, un valor en ohmios o en kiloohmios, un factor de disipación de potencia máximo, que puede ser un cuarto de watt, etcétera, ¿no? Y algunas otras características, ¿no? Y también es importante mencionar, ¿no? Que en este caso del entorno del Proteus, nos muestra también el símbolo, la simbología, ¿no? Con la cual va a aparecer en nuestra hoja de trabajo en lo que es el ISIS, en el entorno de Proteus. Y también cómo va a aparecer, esto ya lo vamos a ver posteriormente, ¿no? En nuestro espacio, en nuestro famoso Herbert, cuando ya veamos la parte de PCB, en lo que es el enrutado de nuestras placas de circuito impreso. Entonces, estas serían las dimensiones físicas que el componente que seleccionemos tendría en esa placa que vayamos a diseñar. Y aquí ya es importante diferenciar, ¿no? Estos componentes con valores específicos, valores que pueden ser comerciales. Aquí también indica, ¿no? Que puede ser un SMD, esas resistencias que son más chiquititas, ¿no? Y que se encuentran en las placas de circuito impreso. O sencillamente, ¿no? Ese resistor, que es un resistor genérico. Vamos a seleccionar ese resistor genérico, ¿no? En un inicio. Y si nosotros hacemos clic izquierdo sobre el espacio de trabajo, este componente va a aparecer ya sobre la hoja y nosotros lo vamos a poder mover en diferentes puntos de nuestro espacio de trabajo, incluso afuera de la hoja, ¿no? Sin embargo, no es lo más adecuado. Entonces yo puedo posicionarlo en cualquier posición que, en este caso, que requiera
y hago un clic izquierdo y este componente se va a insertar. Entonces, lo primero que va a hacer el programa es crear una instancia, ¿no?, de este objeto, y en este caso le llama R1, haciendo referencia a que es el primer objeto, en este caso, de esta clase, que viene a ser lo que son las resistencias. Y yo puedo seleccionar nuevamente sobre el elemento que ya se ha guardado en esta columna izquierda. Y fíjense que otra vez me va a permitir, en este caso, introducir más elementos sobre el espacio de trabajo. Yo puedo hacer clic de nuevo y así varias veces y ir creando diferentes instancias, ¿no?, de este objeto que viene a ser la resistencia. Y se van a ir guardando en este orden sucesivo, ¿no? A medida que los vaya introduciendo, se van a ir instanciando ya más propiamente. Entonces yo voy a quedarme con los tres primeros. ¿Y qué voy a hacer con ellos? Por ejemplo, yo tengo este valor de resistor. Si yo hago clic derecho sobre el cuerpo de este elemento, dos veces por si acaso, o ya seleccionado el elemento, ¿no? Hago clic izquierdo, perdón, clic izquierdo, una sola vez y me va a introducir en este caso a las características del componente, ¿no? Aquí está el nombre, ¿no?, que va a tener asociado en este caso el dispositivo, ¿no?, el componente. Es un nombre que yo puedo modificar, ¿no? Digamos, puedo ponerle RX. El valor de resistencia, que generalmente va a estar en kiloohmios. Por si acaso, la K de kiloohmios es una K minúscula, no es como tal una K mayúscula. Entonces, tengan ese cuidado cuando implementen ya estos componentes en su espacio de trabajo. Y algunas otras especificaciones, ¿no?, que las vamos a ir explicando enseguida. Eso sería en el tema de introducir el componente más básico como es una resistencia, ¿no? Ahora yo puedo buscar otro componente, ¿no? Por ejemplo, el famoso best source. Best source es básicamente una fuente de tensión constante. Entonces, de manera similar al caso de la resistencia, ¿no?, en mi espacio de trabajo hago un clic izquierdo y va a aparecer una instancia de este objeto. Yo puedo posicionarlo donde quiera, ¿no? Entonces, lo puedo posicionar aquí abajo. Y este elemento, en este caso, como ya se trata de un elemento activo, como una fuente, me va a indicar en este caso una polaridad y un voltaje, en este caso, que va a aparecer entre sus terminales. Estas fuentes que en este caso el Proteus es capaz de generar son en este caso, vendrían a ser fuentes ideales, ¿no? Entonces, de manera similar, hago doble clic izquierdo sobre el dispositivo y me van a aparecer en este caso sus características. En este caso no hay mucho más que incluir, ¿no? El nombre del elemento y su voltaje, como se trata de una fuente de tensión continua. Entonces yo puedo ir realizando la interconexión de estos dispositivos, ¿no? O si quiero borrar alguno, hago clic izquierdo sobre él y coloco suprimir. Presiono la tecla suprimir. De nuevo, control Z, hago clic izquierdo sobre el elemento y presiono la tecla de suprimir. Entonces aquí tengo ya, en este caso, tengo lo que es una fuente y una resistencia. Entonces, si yo quiero mover mi elemento, hago clic izquierdo sobre él una vez y mantengo presionado ahora el clic izquierdo del ratón y lo muevo a donde quiera posicionarlo en este caso. Digamos ahí. Ahora quiero otra resistencia. Hago clic izquierdo sobre el elemento que me interesa y yo puedo hacer que esto rote, ¿no? Con la tecla más y con la tecla menos, va a rotar en las direcciones antihoraria y horaria, ¿no? Respectivamente. Entonces, en este caso presiono cualquiera y el elemento ha girado y ya lo puedo posicionar, ¿no? Digamos ahí. Entonces, yo quiero que esta fuente me entregue 10 voltios. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo hago la interconexión de estos elementos? Yo me acerco a los extremos, ¿no? En este caso de cualquiera de los dispositivos. Y fíjense que cuando acerco el cursor del ratón, se marca como en color rojo, ¿no?, el terminal extremo. Entonces hago clic donde se ha marcado en este caso, donde ha aparecido esa marca en color rojo. Hago clic y simplemente ahora muevo el ratón, muevo el mouse. Y lo que me va a aparecer ya es, en este caso, el componente o la interconexión eléctrica que puedo, en este caso, partir o que puedo relacionar a partir de este componente. En cualquier dirección, ¿no?, que me interesara realizarlo. Por ejemplo, yo quiero que se interconecte con esta otra resistencia, entonces me acerco al terminal al cual quiero interconectar, ¿no? Y espero a que aparezca esa marca roja y hago clic izquierdo. Y ya he logrado lo que representaría una conexión eléctrica, ¿no?
una conexión física ya en un protoboard, si quieren verlo de esa manera, en un circuito de laboratorio. Entonces hago lo mismo ahora para interconectar estas dos resistencias. Espero a que aparezca la marca roja, hago clic izquierdo y arrastro el ratón, ¿no? Hacia donde en este caso yo quiera interconectar. En este caso va a ser al extremo de la otra resistencia y he logrado la conexión eléctrica de esa manera. Y voy a hacer lo mismo aquí entre los otros extremos de la resistencia y la fuente. Y ya he logrado en este caso construir mi primera malla. Entonces, ya tengo mi primer circuito como tal. Ustedes podrían aplicar, ¿no?, sus teoremas de circuitos y podrían calcular las corrientes que circulan en esta malla, podrían calcular la tensión que cae sobre cada elemento. Entonces, yo ejecuto mi simulación con el botón de play, ¿no?, si quieren verlo. Run the simulation, dice cuando me posiciono sobre la tecla, en este caso de la flechita, en la parte inferior izquierda de mi pantalla. Sin embargo, no va a pasar nada, ¿no? Internamente en el software ya está circulando la corriente, ya están cayendo las tensiones, pero obviamente no voy a visualizar nada porque yo no he colocado ningún instrumento que me muestre esos valores como tal, ¿no? De lo que está ocurriendo en el circuito para poder reflejar ya eh, alguna característica. Entonces vamos a ir viendo las demás prestaciones que tienen, ¿no? Y esto ya adelantándome un poco para hacer un poco más rápido este tema, porque no quisiera extenderme tan tarde. Entonces yo vengo a la parte de instrumentos. A ver, vamos a volver a la presentación. Estas son las diferentes herramientas, en este caso, de diseño que tenemos. Hay otro que es el incorporador de cruce, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, añadir otra resistencia en paralelo, aquí presiono la tecla más o la tecla menos, y quiero hacer esta conexión, ¿no? Sin embargo, fíjense que yo puedo pasar a través de un cable y me conecto a este extremo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que en este cruce, estos cables no están físicamente conectados. Entonces yo puedo añadir lo que aquí me indica, ¿no?, como incorporador de punto cruce. Básicamente representa esa unión eléctrica, ¿no?, que en este caso está simbolizada por este puntito, que lo que involucra es un contacto eléctrico, ¿no?, o vulgarmente hablando, un cortocircuito. Y yo selecciono donde quiero insertar esa unión y ya he logrado que esos puntos estén unidos eléctricamente, ¿no?, o físicamente, ya en un sentido más real hablando. Y lo hago desaparecer, ¿no? Cuando el puntito no está, y eso para los problemas que resolvamos también, significa que no hay unión eléctrica, ¿no? Es un cable sobre el otro, pero cuando el puntito yo lo inserto, quiere decir que eléctricamente hablando, este punto es el mismo. Y estas resistencias ya estarían en paralelo, ¿no? En este caso, bueno, igual en este caso, porque como es un cable conductor, en realidad puede tener cualquier tamaño. De cualquier manera, aquí la idea ilustrativa es esa, ¿no? Eh, Ver más que todo dónde podemos ir insertando estas cosas y qué utilidad van a tener en algún determinado punto. Entonces eliminaremos ese último componente. Tenemos también lo que es el incorporador de etiqueta en el cable, el famoso label, ¿no? O lo que conocían en programación, ¿no? Entonces yo puedo insertarlo sobre cualquier, como dice, ¿no? Para un cable, ¿no? Para un wire. Yo lo inserto, ¿no? Digamos en esta parte. ¿Y qué es lo que me va a hacer, no? Básicamente me va a permitir convertir este cable en la instancia de un objeto. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy el nombre de A1, a partir de ahora, siempre y cuando me refiera al nombre de A1, yo voy a estar refiriéndome a este cable. ¿Eso dónde me sirve? Cuando veamos la parte de buses de datos, porque no se olviden, ¿no? Un bus de datos es algo que en este caso envía y recibe datos, ¿no? Eh, Eso se los voy a explicar posteriormente, ¿no? La idea del bus de datos es que nos va a permitir simplificar circuitos muy complejos, ¿no? Cuando tengamos, en este caso, diseños que que tengan un mayor grado de complejidad. Y ahí es donde vamos a necesitar, en este caso, que cada cable tenga una instancia asociada para referirnos ya a un bus de datos y de alguna manera se simplifique ya el trazado de nuestros circuitos. Va muy de la mano con lo que es en este caso, los que ya deben conocer la parte de microcontroladores un poco más a profundidad, cuando hablemos de buses de datos y direcciones, ¿no? En una memoria. En el bus de datos, ¿no? De una memoria que viene incorporada en un controlador,
y de eso se habla ya en su hoja de especificaciones, ¿no? Pero eso ya va a ser, eso voy a tratar de explicárselos un poco después, ¿no? La idea es no hacer muy larga esta clase, ya por el tema más que todo de la hora. También hay el tema de creación de subcircuitos, ¿no? Que también es similar. Los subcircuitos vienen a ser más que todo para simplificar circuitos muy complejos, ¿no? En estos subcircuitos es la misma idea de un circuito integrado, ¿no? Aquí adentro pueden haber cualquier cantidad de conexiones, pero lo que vamos a ver en esta hoja van a ser solo las entradas y las salidas, ¿no? Eh, Eso, como les reitero, lo vamos a ver posteriormente. Las terminales, ¿no? Esas terminales igual hacen referencia justamente a estos subcircuitos, ¿no? Aquí están las entradas que tendríamos que relacionar, las salidas y algunas otras características, ¿no? Como la tierra, la alimentación, ¿no? Muchos de estos circuitos integrados ya están conectados internamente a tierra, otros no. De cualquier manera, eso lo vamos a ver posteriormente. La creación de subcircuitos. También se puede incorporar, ¿no? Lo que son en este caso textos. Y aquí puedo introducir cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, me voy a venir a esta parte y yo voy a decir, ¿no? Voltaje por la resistencia 2, por el divisor de tensión es la resistencia 2 dividido la resistencia 1 más la resistencia 2 por el voltaje aplicado, ¿no? Por el voltaje aplicado, que en este caso es B1. Y en este caso, ¿qué sería? Sería 10 kiloohmios dividido entre 10 más 10 kiloohmios multiplicado por el voltaje aplicado, que es 10 voltios. Y eso nos da 10 entre 20, un medio por 10, es decir, 5 voltios. Y así lo pueden ir arreglando en realidad, ¿no? Eh, si es que en algún momento quisieran hacerlo. Ya, vamos a dejar esa etiqueta ahí, ¿no? Que ya es más que todo el famoso string, ¿no? Descripción de texto. También tenemos lo que es en este caso, este otro que también es como un amplificador operacional, ¿no? Es la incorporación de pines. Esto es una herramienta complementaria, ¿no? A esta parte de los subcircuitos y los terminales. Y ahora sí, un modo que sí vamos a utilizar mucho en la materia, ¿no? Y es el modo gráfico, ¿no? Lo que nos ofrece esta herramienta, ¿no? De el famoso, ¿dónde está? El graficador de señales. Van a ser diferentes tipos de gráficas en función al requerimiento que tengamos, ¿no? Hay gráficas, ¿no? Analógicas. En este caso, estas gráficas analógicas lo que hacen es muestrear una señal. No se olviden, ¿no? De su concepto ya de laboratorio. Una señal es un voltaje variable en el tiempo. Entonces van a muestrear estas señales, ¿no? Y van a irlo graficando. La misma idea de un osciloscopio, básicamente. Y estas gráficas obviamente son en función del tiempo. Este es el que más vamos a utilizar en la materia, ¿no? Posteriormente ustedes van a utilizar lo que son gráficas digitales en su materia de sistemas digitales. Hay otros tipos de gráficas, en este caso, para análisis transitorio, para respuesta en frecuencia, que es algo que también vamos a usar en algún momento, y algunas otras señales que van a ser de importancia tal vez en alguna materia posterior, ¿no? Como el análisis de Fourier, hay también análisis de audio y varias otras características, ¿no? Ruido, distorsión, etcétera. Más que todo vamos a usar en esta materia el análogo y vamos a ver también en algún punto lo que es la gráfica para lo que es respuesta en frecuencia, para el trazado de los diagramas de Bode. Y tenemos otro punto, ¿no? Que en este caso viene a ser, ese no lo he simbolizado, creo. Eh, ya, aquí tenemos otro tema que es para la animación, ¿no? Este ya es un poco más avanzado. No lo vamos a ver no le vamos a dar tanta importancia en la materia. Vamos a saltarnos ese punto. Y ahora sí, otro importante, ¿no? Que son los generadores. No solamente podemos encontrar, ¿no? En nuestra librería de componentes, podemos buscar también capacitor, ¿no? Añadimos un capacitor y yo lo puedo insertar por aquí, ¿no? Aunque no va a hacer nada si lo dejo al aire. Pero no solamente puedo buscar fuentes, ¿no? Por ejemplo, Bsign me va a dar lo que es un generador de corriente alterna, ¿no? Puedo buscar también Bsquare. No, no hay. Cell.
Aquí hay otra pila, que ya es como la van a encontrar dibujada en muchos lugares, ¿no? Otra simbología simplemente, que vendría a ser lo mismo que esto. No solamente puedo encontrarla en mi librería de dispositivos, esos generadores. Fíjense que aquí tengo otra herramienta que me permite en este caso generar señales de corriente continua, señales senoidales, pulsos, en este caso rectangulares. Eso me sirve mucho en la parte de electrónica digital y las vamos a usar en la parte de amplificadores operacionales, señales exponenciales, eh, diferentes formas de señales, ¿no? Aquí hay también señales de reloj que me sirven ya para la parte de electrónica digital y microcontroladores. En la parte de flip-flops en electrónica digital, estas señales son imprescindibles, ¿no? Estas señales, en este caso, periódicas y rectangulares. Sin embargo, aquí lo importante que os quiero hacer notar, ¿no? Yo podría eliminar esta fuente y lo reemplazo por un generador DC. Y aquí lo arrastro, ¿no? Y aquí yo puedo venir a mis famosos terminales y traerme una tierra, porque obviamente tiene que estar referido a tierra, ¿no? Si no es como el circuito estuviera conectado hacia la nada. Y yo hago doble clic sobre el componente y modifico su voltaje, ¿no? 10 voltios. Va a ser lo mismo que yo hubiera pues insertado esa fuente de voltaje. Entonces, esas son diferentes cosas que nos va a ofrecer en este caso la parte de generadores. La parte de probadores. Tenemos probadores de voltaje, de corriente. eh, ¿Dónde me sirven los probadores? Si yo, por ejemplo, inserto, como les indicaba, ¿no? La parte de mis instrumentos o mis gráficas, yo puedo trazar una gráfica análoga. Y esta gráfica es un muestreo de esa señal, ¿no? Una señal es un voltaje variable en el tiempo. Me va a muestrear esa señal y su comportamiento en el tiempo. Pero para muestrear, yo vengo a mis probadores, ¿no? Y yo lo inserto en la región donde quiera hacer mi probador. Por ejemplo, aquí, en entre la resistencia R1 y en la resistencia de R2. Un probador de voltaje, ¿no? Porque generalmente en la práctica el osciloscopio solamente muestrea señales de voltaje, ¿no? Y no de corriente, como ya es de su conocimiento. Y si yo quisiera visualizar este voltaje aquí, lo que hago es arrastrar este probador hacia mi gráfica. Fíjense que ya apareció, en este caso, lo que voy a muestrear. Y también puedo, a ver si me dejaba hacer esto. Sí, puedo arrastrar también el voltaje, en este caso, con el cual estoy alimentando al circuito. Esa es la ventaja de usar los generadores, ¿no? Y fíjense, esto no es una simulación como tal, es simplemente un trazado de lo que va a ocurrir físicamente en el circuito. Porque para que esta gráfica funcione, yo no necesito en este caso ejecutar la simulación. Entonces yo selecciono un clic izquierdo sobre esta ventana y presiono la barra espaciadora. Y fíjense que ya debería haber aparecido, ¿no? Ha aparecido si se dan cuenta. Aquí está en verdecito, creo que no se ve tan bien, a ver. Para modificar entonces las escalas, hago un clic con la ventana ya seleccionada y aquí puedo modificar el tiempo de inicio, el tiempo final. eh, Aquí puedo insertar los nombres en este caso de los ejes, pero yo voy a venir aquí donde dice set skiles y el mínimo valor le voy a poner 0 y el máximo le voy a poner 20. Y ok. Y fíjense, ahora sí es más evidente, ¿no? Fíjense que usó el color verde para el probador que puse entre R2 y R1, donde aquí supuestamente caían 5 voltios según mi divisor de tensión. Efectivamente estoy verificando, ¿no? Que caen 5 voltios. Y donde estoy viendo, ¿no? Que en este caso mi voltaje de alimentación es de 10 voltios, supuestamente así lo había establecido, donde está la alimentación, ¿no? Le ha puesto el color rojo en R1, así le ha llamado en este caso el paquete. Fíjense, R1. Y ese color rojo aparece aquí, los 10 voltios. Es lo que obtendríamos en realidad si nosotros conectáramos los terminales del osciloscopio, canal 1 aquí a la entrada y canal 2 aquí donde está a la mitad de estas resistencias. Y obtendríamos un trazo como este, un trazo como este. Fíjense que si yo reemplazo esto y lo vuelvo senoidal, que tenga, no sé, una frecuencia de 50 hercios, como la red, ¿no? Y una amplitud de, ¿cuánto le ponemos? 5 voltios. Obviamente el pico a pico va a ser 10 ahora. Le pongo OK y ejecuto la simulación.
ah, disminuiremos la frecuencia, aunque podemos hacer esto también, ¿no? Para que sea más ilustrativo, hago otro clic y en el tiempo de parada le pongo 0.01. Muy poco. Aquí le voy a poner 50. Y aquí lo voy a desplazar. Le voy a poner en menos 20. Y ahí está, fíjense. Ahora se trazan las señales senoidales. Y como se trata, ¿no?, de elementos resistivos, en ambos casos la forma de onda es senoidal, ¿no? Y aquí lo interesante es que se refleja, ¿no?, el hecho de que yo puedo, a ver cómo, esto lo puedo volver un poco más grande, lo puedo maximizar. Y aquí fíjense, ¿no? He dicho el máximo 5 voltios y obviamente sobre el otro elemento el máximo va a ser la mitad, 2.5 voltios. Y ya puedo hacer como en el osciloscopio, ¿no? Con la tecla de cursores y ya puedo ir tomando algún dato que pueda requerir, ¿no? Aquí tienen el dato en la parte inferior derecha y en la parte inferior izquierda el tema del tiempo, ¿no? En el cual van a ir muestreando. De esa manera entonces puedan ustedes mejorar sus diseños para alguna determinada aplicación. Por ejemplo, que ahora sea de 10 voltios. Seleccionan en este caso su ventana de simulación y presionan la barra espaciadora y se va a actualizar de esa manera. Ahora, si yo quiero hacer simulación, y eso para continuar ya como tal con mis ejemplos, venimos al último, ¿no? Que en este caso ya son nuestros instrumentos de medición. ¿Qué tenemos aquí? Nuestro famoso osciloscopio, un analizador lógico, ya eso es más para la parte de electrónica digital. Aquí tenemos contador, terminales virtuales, SPI para la parte de microcontroladores y sensores, I2C, un generador de señales, ¿no?, que también se usa mucho. Este generador también podría generar esta forma de onda. Vamos a ver posteriormente cómo utilizarlo, ¿no? Un voltímetro DC, en este caso, como tenemos corriente alterna, tendríamos que usar el voltímetro AC, ¿no? Entonces yo voy a venir aquí, voy a mover esto. Y con mi voltímetro AC, selecciono. Mm, Fíjense que estoy seleccionando el modo de selección. Tengo que volver a instrumentos y ahora sí me va a dejar seleccionar el voltímetro. Entonces conecto donde quiero medir y voy a medir entre estos dos extremos. ¿Qué valor debería medir aquí, chicos? ¿Quién me dice? Si están despiertos todavía. Este es un voltímetro AC por si acaso, porque la señal que estoy aplicando es una señal AC, es decir, de corriente alterna. Este era el caso en el cual tenía corriente continua, ¿no? Ya cambió de situación. ¿Están ahí, chicos? Sí, Auxi. ¿Qué valor debería medir este voltímetro AC sobre esta resistencia R2? ¿El valor eficaz, no, chicos? ¿O el valor máximo? Porque fíjense, sobre R2, yo estoy verificando. Un ratito, chicos. El eficaz No, creo que era. efectivamente hay que medir el eficaz, ¿no? Un ratito. Entonces, sobre R2, esta es la forma de onda, la verde, ¿no? Entonces el máximo es 5 voltios. ¿Cómo se calculaba el valor eficaz para una señal senoidal? Chicos, era el valor máximo, ¿no? Que en este caso era 5 voltios, dividido entre la raíz de 2. Entonces, yo agarro mi calculadora y ese valor máximo lo divido entre ese valor máximo que es 5, lo divido. Mm, Aquí no me deja hacer muy bien, pero vamos a... Es de 2. No, me van a criticar por chacrearme aquí, ¿no?
5 entre... raíz de 2 es 1.4142, ¿no? Y más o menos este valor les da 3.53, 3.54, ¿no? Debería medir en voltios. Fíjense que si yo hago doble clic sobre mi elemento, puedo modificar, ¿no? La resistencia, en este caso la impedancia de carga. No se olviden que tienen impedancias muy altas, ¿no? Los voltímetros, una constante de tiempo, y supuestamente yo tendría que medir eso. Y fíjense, es lo que me ha medido. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que empezarle ya a encontrar un sentido a las cosas que hemos ido aprendiendo, ¿no? Es donde ya tenemos que irnos dando cuenta de cómo vamos a ir implementando nuestros circuitos, ¿no? En función a un determinado valor que nosotros ya, del cual tengamos conocimiento. Es el valor entonces que esperábamos medir, 3.53 voltios. Con alguna variación, ¿no? Debido a las resistencias internas que tiene este voltímetro, ¿no? De 1 megaohmio, o perdón, de 100 megaohmios. Sin embargo, es una variación muy pequeña, ¿no? Y si yo quisiera medir un valor de corriente continua, esto lo cambio, o no cambiaremos, ¿no? Yo puedo, ¿qué dice? Eh, copy, me lo voy a copiar más abajito. Y aquí ya no me va a interesar mucho, ¿no? La gráfica análoga, puedo borrarlo para que no se me cree otra instancia. Este mismo aquí lo puedo reutilizar, ¿no? Y ahora digo que otra vez sea DC y sea de 10 voltios, ¿no? Para que mi cálculo, ese cálculo chistoso de ahí arriba me sirva. Obviamente ahora, como ya tengo corriente continua, tengo que usar un voltímetro en DC. Entonces, supuestamente, ¿no? Esta corriente, esta fuente produce una corriente que lo va a polarizar más o menos, ¿no? Como se muestra. Ya eso ya por teoría de circuitos. Conecto y supuestamente era 5 voltios, ¿no? Entonces se verifica lo que decíamos anteriormente, ¿no? Ese mi cálculo del divisor de tensión, ese cálculo tan sencillito que ya me lo sé muy bien desde física 2, lo estoy verificando aquí ya con el paquete de simulación. Entonces, esas serían de manera general las herramientas que nos ofrecen, ¿no? El Proteus. Y por último, y no menos importante, ¿no? Si yo no quisiera usar estas gráficas análogas, no estoy obligado a hacerlo, obviamente. Sin embargo, generalmente simplifican nuestro proceso de cálculo. Puedo usar el osciloscopio. El osciloscopio, como ustedes ya saben, consta de canales. Estos canales van a ser los cuales van a muestrear esas señales como función del tiempo. Entonces yo muestreo en el canal A la entrada y el canal B en el divisor de tensión. Y listo. Entonces ejecuto mi simulación y ahora sí me va a aparecer en este caso mi osciloscopio, las señales, como si ya se tratara de un osciloscopio, ¿no? Con los 4 canales A, B, C, D. Y aquí hablarles de osciloscopio ya está un poco de más, ¿no, chicos? Ustedes ya deben estar más capos que yo. Han pasado física 3, creo que hace 1 o 2 semestres, entonces yo puedo ir arreglando, ¿no? O manejando los controles de mi osciloscopio para obtener una señal que me pueda brindar información útil, ¿no? Puedo mover la posición de los canales, en este caso para que coincidan, puedo cambiar el acoplamiento, ¿no? Generalmente se lo deja en DC, aunque vamos a ver que en algún caso vamos a usar el acoplamiento AC, ¿no? Para eliminar componentes de DC. Y el factor de escala, ¿no? En este caso está bien, lo puedo dejar así, para ya estoy visualizando lo que quería visualizar, ¿no? Que son las señales del canal 1 y del canal 2. Puedo habilitar, ¿no? Los controles de mi osciloscopio y aquí voy a habilitar cursores, ¿no? Y puedo ya ir muestreando, en este caso, las señales que me interesen, ¿no? Y seleccionando distintos puntos. De esa manera, entonces, pueden manejar tanto la herramienta de osciloscopio como el análisis, en este caso, análogo. Eh, entonces, fíjense que aquí yo lo he cerrado el osciloscopio, la ventana. Entonces, yo detengo la simulación y la vuelvo a ejecutar, pero ya no me aparece el osciloscopio. Entonces, yo vengo donde dice debug y aquí va a aparecer, ¿no? Mi osciloscopio, Digital Oscilloscope. Y ahí va a estar nuevamente. Bueno, la grabación la van a tener para que puedan revisar este procedimiento. No es nada complicado de cualquier manera.
Y una última herramienta, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos en la presentación? Esto lo van a tener, como les reitero. Aquí está también la barra de herramientas de archivo, ¿no? Cerraremos esta calculadora. La barra de herramientas de archivo les va a permitir crear un nuevo proyecto, abrir proyecto, guardar proyecto, cerrar proyecto, ¿no? Aquí está la barra de herramientas para lo que es el PCB Layout, el visualizador Gerber, para lo que es PCB, ¿no? Vamos a verlo posteriormente, ¿no? Aquí están algunos otros parámetros para acercar, alejar, desplazarse, etcétera. Eh, y vamos a irlos viendo a medida que desarrollemos el software, ¿no? Aquí está un poco más detallado para que lo puedas revisar. Y los componentes que consideramos en Proteus, ¿no? Aquí están algunas de las abreviaturas más utilizadas, ¿no? Generalmente a muchos nos costaba acordarnos, ¿no? Cómo se escribía la fuente de tensión continua, ¿no? Aquí teníamos dos opciones, ¿no? V-Source, DC Voltage Source, o también teníamos el famoso cell, ¿no? Que lo hemos usado hace rato para insertar una batería, ¿no? También tenemos el generador senoidal Besain, generador de corriente continuo, una fuente de corriente DC y otros elementos, ¿no? Pasivos y genéricos, que vamos a irlos usando a medida que vayamos desarrollándonos, ¿no? Y una última cosa importante, ¿no? Que es bueno para diferenciar ya y ya entrar en perspectiva, ¿no? De los componentes, los dispositivos físicos que ya vamos a usar, ¿no? Los dispositivos comerciales que vamos a encontrar ya cuando ya hablemos del tema de laboratorio. Y es la diferencia entre un componente ideal y uno real. Voy a detener la simulación. Una resistencia, tal cual, lo que hace el paquete. Voy a usar el ejemplo de la resistencia, pero ustedes tienen que tomar en cuenta que en realidad aplica para casi todos los dispositivos que incluye en este caso el software en sus librerías. Si yo busco resistencia, busco, ay, pero seleccionando todas las categorías, ¿no? Y me selecciona el device, el genérico, ¿no? Está bien, o sea, no es que esté mal. Aquí están otros valores con valores ya prefijados, comerciales. Entonces selecciona el genérico. Pero ¿por qué el genérico y no uno de esos otros? Entonces yo me agarro el genérico y lo posiciono en cualquier lugar. R5, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo a este le doy el valor de 17K. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Les pregunto, ¿comercialmente van a encontrar el valor de 17K? Muy difícil, ¿no? Yo puedo venir aquí y ¿qué es lo que pasa? Que este componente ideal genérico, yo selecciono la ventana GEL y considera este modelo de resistencia, que este valor va a depender de la temperatura, va a depender de la temperatura nominal, de algunas constantes en este caso. ¿Qué significa? Que este es un modelo ideal de resistor que si yo quisiera hacerlo parecer a un modelo más real, yo tendría que ir modificando estas características. En este caso me dice que estas son las características que este valor genérico maneja, este valor ideal maneja. ¿Y en qué lo diferencia que yo hubiera seleccionado? Busco res y hubiera seleccionado este valor de 31.6K. Uno dirá es lo mismo, pero yo vengo aquí, hago doble clic y fíjense que en este caso, si bien este ya tiene unas características, en este caso, ya predefinidas, yo puedo modificarlas. En este caso, tenemos la herramienta Help que nos va a indicar en este caso cuáles son en este caso sus características ideales. Y hasta ahí está bien todo. Supuestamente ese es el valor, ¿no? Su valor de potencia y todo nos da, pero si yo buscara, por ejemplo, 10K y vengo aquí a mis librerías, eh, aquí hay, por ejemplo, un resistor de 10K, un octavo de vatio, su tolerancia a 5% y lo inserto aquí. En este caso, en el tema de resistores, estos van a ser las características que yo tendría que ir modificando. Lo que pasa, chicos, es con estos valores ya predefinidos, es que esas características, por ejemplo, cuando yo buscaba 10K, a ver, ¿dónde estabas 10K? Aquí.
Esas características que tiene son las que internamente ya va a considerar, ¿no? Es decir, ya no sería tan ideal como que yo a este genérico le ponga 10K. Puede que en una resistencia no tenga mucho impacto, ¿no? Porque al fin y al cabo, a estas mismas características, póngale 20K, les va a funcionar la simulación. Y está bien, pero ahora, si yo busco, por ejemplo, el famoso transistor NPN, que lo vamos a ver posteriormente, ¿no? O para... mmm, ya, haremos ese ejemplo con el NPN. El NPN, por si acaso, es un transistor, en este caso, bipolar. Este transistor, en este caso, al ser bipolar, eh, funciona con la circulación de corriente tanto de portadores mayoritarios, es decir, portadores negativos, como minoritarios, es decir, portadores positivos o huecos. Ya, pero ¿qué hay que entender del NPN? Es un componente genérico y estas características físicas que ya las vamos a estudiar en el capítulo de transistores, pero por ejemplo hay una característica importante, que es el voltaje base emisor. Ustedes ya saben que por un diodo de silicio cae en 0.7 voltios. Es similar este voltaje base emisor, solo que en este caso no tiene un valor por defecto. Pero un transistor de silicio igual cae en 0.7 voltios entre base y emisor. Ahora, comercialmente o idealmente, ustedes pueden modificar ese valor y ponerle en este caso lo que les dé la gana. Pero ¿qué pasa? Que el que vamos a usar en laboratorio es el BC548. Es un transistor también NPN. Aquí les da su potencia y su temperatura máxima de trabajo. Yo lo inserto al lado. Fíjense que visualmente se ven iguales, ambos son bipolares, NPN. eh, el famoso beta, yo podría ponerle el mismo a este transistor en función a esta tabla. Puedo ir modificando esos valores. Pero ahora si yo me vengo al BC548, que es el transistor comercial, el que yo debería considerar si yo quisiera, en este caso, emplear un diseño respectivo, ese es el que voy a encontrar en el mercado. Fíjense que ya no me permite modificar sus características. La opción Help ha desaparecido. ¿Qué significa? Que su voltaje base emisor, su ganancia, el famoso beta, yo no lo puedo modificar. Y en este caso, al tratarse de un diseño más parecido a la realidad, yo tendría que trabajar con este y no con este, porque este yo puedo ponerle en función a mi diseño el valor que yo quiera del beta, por ejemplo, el beta del transistor. 100 en este caso me dice. Yo en este caso digo que el beta, ay no, ¿qué me he copiado? Otra vez. Beta es BF, que el BF sea igual a 200. Y aquí se va a añadir un label que me indica esa modificación. Y ahora su beta es 200. Y ahora si me da la gana, el beta va a ser 300. Y así sucesivamente. O no sobre el beta, cualquiera otro de esos parámetros. Pero en este caso yo no podía hacer eso. Porque el beta de este BC548, y ahí es donde ya vamos a hablar del tema de la realidad. Y para eso nos vamos a venir al Classroom, ¿no? Por si acaso. En el Classroom, yo ya les he publicado los datasheets, ¿no? Por ejemplo, para el BC548. ¿Qué es un datasheet, por si acaso? Es la hoja de especificaciones del fabricante. Cada dispositivo, en este caso basado en semiconductores, tiene una serie de características en función del dispositivo que se trate, ¿no? Aquí en el datasheet nos especifica, ¿no? Identifica los terminales, las características de trabajo en DC, en AC, con la temperatura, en pequeña señal, con la frecuencia, sus gráficas en este caso. Son consideraciones que deberíamos tomar en cuenta a la hora de hacer cada diseño en específico, ¿no? Pero fíjense en el caso del BC548, lo que es su ganancia, su famoso beta, que en este caso viene representado por el HFE, por ejemplo, por el BC548, tiene un valor promedio ¿de cuánto sería el promedio? Pues
está por los 450, ¿no? 500 más o menos. Pero fíjense que en este caso, ese valor ya va a estar internamente incluido. Es decir, el software ya ha hecho todas las aproximaciones, cálculos numéricos para incluirlo. ¿Qué significa? Que yo no voy a poder modificar eso. Y a la hora de hacer un diseño más realista, yo voy a estar sometido a esas condiciones. Y no como tal algo que pueda resultarme de mi diseño y a la hora de la hora yo no lo encuentre comercialmente. Ese diseño puede que no me sirva de nada. Entonces son cosas que en un inicio no nos van a afectar tanto, pero son cosas que a medida que vayamos avanzando en este tema de diseño de circuitos, no deberíamos perder de vista. Y ya va muy de la mano, ¿no? Con este tema de los datasheets, con ese tema de los datasheets. Y cómo sepamos manejarlos, ¿no? Y es a lo que viene a enfocar esta parte, ¿no? En el caso de una resistencia era la tolerancia, ¿no? Y aquí vienen incluidos esos factores de idealidad, ¿no? Aquí se habla del datasheet un poco para que lo revisen. Y aquí está la bibliografía, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la página del Proteus. A ver, vamos a... yo voy a venir aquí. .com. Y este es el entorno del Proteus, ¿no? Esta es la página donde ya pueden encontrar toda la información que en este caso quieran. Para mayor información, ¿no? Así como digamos, lo que hemos tratado de ver conmigo era más que todo un vistazo así a gran escala de las prestaciones que tiene el software. Un caso muy particular, ¿no? Es en el caso del diodo genérico. Y si ustedes introducen la palabra diode, vienen aquí donde dice device, generic diode. Y aquí les va a mostrar en este caso el esquemático para la hoja de dibujo y para lo que es el entorno del PCB, ¿no? De la placa de circuito impreso. Introducimos ese diodo. Y yo puedo, no sé, simular, voy a traerme aquí un generador, ¿no? A un generador senoidal. Y yo digo que esto tenga una amplitud. Vamos a conectarlo primero para que no esté tan... Listo. ¿Qué amplitud le ponemos? Digamos que unos 10 voltios, ¿no? Ya, no nos complicaremos tanto. La frecuencia, generalmente estos elementos trabajan con frecuencias elevadas, ¿no? Aunque en el caso de un diodo, que lo usamos para rectificar como tal la señal que nos llega, por ejemplo, de la red, ya han debido ver la parte de rectificadores con el INGE, ¿no? Digamos que la frecuencia es de 50 hercios. Y listo, ¿no? En este caso solo vamos a manipular eso. ¿Qué más? Una resistencia de carga. Vengo a mis dispositivos y me introduzco esa resistencia, ¿no? Puede ser 10K está bien, ¿no? Yo le voy a cambiar el nombre, le voy a poner RL de RLOAD. Y aquí voy a hacer la conexión eléctrica y bueno, donde mis terminales, ¿no? Me traía a la tierra, el ground o el chasis, es igual. Y listo, ya tenía mi circuito. Ahora, supuestamente, aquí yo tendría que tener la señal rectificada. ¿Qué significa? Que, a ver, abriremos. Mientras carga, no sé si tienen alguna duda. Hasta aquí. Ya, entonces, aquí damos X. Y la idea es básica, ¿no? Vamos a ir ahí. Cualquier tamaño, ya. No me interesa mucho en este caso, como tal. Si mi señal de entrada era algo como esto, ¿no? Aquí están mis ejes. Pero si mi señal de entrada era una movida como esta, ¿no? Era una movida como esta. Vamos a usar la tablet en la siguiente. Ya, perdón que esté feo. A ver, otra vez.
para que sea más o menos similar en amplitud y en forma, para que por lo menos parezca senoidal, ¿no? Ya, aquí está el voltaje en función del tiempo. Y aquí está el tiempo, obviamente, ¿no? El tiempo en que tarda en completar un ciclo es el famoso periodo, ¿no? Aquí está el periodo. Entonces, esta señal de entrada, que yo le puedo llamar a esta movida BI en función del tiempo, va a tener un valor máximo. Y yo le puedo llamar B sub I M, ¿no? Al valor máximo, que obviamente es toda esta amplitud de aquí. Entonces, a la salida de este rectificador, ¿qué es lo que obtengo, chicos? Aquí está la movida senoidal. Espero que se vea la movida senoidal. Aquí está mi diodo. Y aquí está mi resistencia de carga. Y aquí cierro el circuito, conecto a tierra. Esta es mi resistencia de carga. Y este es un diodo ideal, digamos, en primera instancia. Un diodo ideal. Es decir, un interruptor. ¿Cuál sería mi forma de onda si yo conecto el canal 2 del osciloscopio, digamos? Si yo conecto el channel 2 del osciloscopio, ¿cuál sería la forma de onda que vería? Tendríamos que analizar, ¿no? El semiciclo positivo y el negativo. Es simple, ¿no? En el semiciclo positivo, más, menos, es decir, durante toda esta parte positiva, este diodo se polariza más, menos, la resistencia más, menos, y el diodo, a ver, vamos a copiarnos. El diodo se comporta como un corto, ¿no? Así de sencillo. Ya, aquí estaría el diodo y es un interruptor cerrado. Ese es el diodo. ¿Qué significa? Que toda esta señal positiva cae sobre la resistencia de carga. Toda la señal. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje en RL, cuando el voltaje de entrada es positivo, es igual a BI. Esto para el semiciclo positivo. ¿Qué pasa en el semiciclo negativo? Para este rectificador, por eso se le llama rectificador de media onda. En el semiciclo negativo, esto nos lo copiamos otra vez. Así feito, ¿no? Pero la idea es ilustrar y que este concepto aparezca, ¿no? En la simulación que vamos a hacer. En el semiciclo negativo, esto se invierte. ¿Y qué pasa? Que este diodo, aquí estaba el diodo, ¿no? Ahora se polariza, aquí cae más, borraremos, cae más, menos, más, menos. ¿Qué significa? Que este diodo ahora está polarizado en inversa, ¿no? Es decir, la corriente quiere ir en ese sentido. Sin embargo, la flecha solo permite pasar en el otro sentido. Por ende, este diodo se comporta como ¿qué? Como un circuito abierto, donde todo el voltaje de esta fuente, como por el circuito abierto, la corriente es cero, no cae voltaje, voltaje por la resistencia es I por R, pero como I es cero, entonces el voltaje es cero. Por ende, todo el voltaje cae sobre el diodo, más, menos. Voltaje del diodo es igual al voltaje de entrada negativo, en el semiciclo negativo. Por ende, aquí en el semiciclo negativo, el voltaje
RL es igual a 0. Ese es el análisis que se hace. Por ende, ¿cuál es la señal que deberíamos obtener? Pues que en el semiciclo positivo es algo como esto, es la misma movida senoidal, y en el semiciclo negativo es 0. En el positivo es la misma movida y en el negativo es 0. Ya no me ha gustado. Así. Y entonces este es el voltaje en la carga. Y eso es lo que supuestamente deberíamos ver en el osciloscopio. O en este caso, en mi trazador análogo, ¿no? Voy a usar el trazador análogo. Entonces, veamos. Me traigo mi probador. Ah, pero antes, ¿no? Este diodo es un diodo genérico. ¿Qué pasa con el diodo genérico? ¿Qué me dice? Que el ¿dónde está? Inicial device voltage. ¿Dónde está el voltaje base emisor? Generalmente 0.6 a algo voltios que cae entre, o perdón, no sería voltaje base emisor, no sería el voltaje de arranque. Bueno, hay que leerlo un poquito. Estos son en realidad los valores, ¿no? De voltaje, pero lo vamos a medir con el voltímetro como tal. Pero aquí lo importante va a ser el tema de la simulación. Análogo, me traigo mi gráfica y aquí mismo, ¿no? Inserto mi señal de entrada, la arrastro hacia mi gráfica y también mi señal sobre la resistencia. Entonces, ahora sí, lo agrando, puedo ejecutar mi simulación. Voy a hacer que esto sea más presentable, ¿no? 10 milisegundos. Muy poco. 50 milisegundos. Ahí está. Y fíjense que es un poquito menos en realidad, ¿no? Y eso porque... ay, ¿por qué me está...? Está bien. Vamos a ver, eso quería ver. Mediremos valores eficaces, ¿no? Aquí venimos a instrumentos. El eficaz aquí. Y el eficaz aquí. ¿Qué debería ocurrir? Aquí mismo conectaremos. Que el valor es menor en general, ¿no? En este caso, no, pues, ¿qué estoy midiendo? ¿Qué estoy midiendo? Perdón, chicos. Estoy comparando, ¿no? El valor de entrada con el valor sobre la carga. Entonces, suficiente para mí medirlo aquí. Y así voy a cuantificar de alguna manera cuántos voltios caen sobre el diodo. Eso, como les digo, hay que revisarlo aquí. Hay que revisarlo aquí cuidadosamente, leyendo, ¿no? Lo que da cada parámetro. Venimos aquí a Help, no, venimos a la simulación y la ejecutamos. Más o menos, ¿no? De los 10 voltios que entrega esta fuente, 10 voltios de amplitud, el eficaz es 7. Y en esta otra fuente, el eficaz es 4.70. Por si acaso el eficaz, ¿no? Se calcula en función al periodo. Fíjense que en el caso de la onda rectificada, ya no es como tal una onda senoidal, porque el semiciclo negativo ha desaparecido, ¿no? Entonces ya tendrían que usar sus fórmulas para calcular como tal ya esos voltajes. Eso también es algo que vamos a hacer en clases, ¿no? Obviamente, y la idea sería verificar esos valores como tal, en la práctica, ya como se dice. Y de esa manera. Otra cosa interesante, ¿no? Y una cosa más que quería medir. Mm, Hasta aquí alguna duda, chicos.
¿Qué pasa si en lugar de medir el valor eficaz, yo mido el valor de C en la carga? ¿Se acuerdan, no ve, del valor de C? Es básicamente el promedio. El valor de C de cualquier señal senoidal es cero, ¿no? Porque la parte positiva con la parte negativa se cancelan entre sí. Pero en el caso de esta señal rectificada, obviamente ya va a ser distinto de cero, el valor de C. ¿Cuánto debería darme? Aquí dice 0 voltios. Sin embargo, no me puede dar 0 voltios. Yo voy a modificar la escala a milivoltios. Yo tendría que en un inicio, ¿no? Calcular ese valor. ¿Cómo se calculaba el valor de C? Era básicamente un promedio, ¿no? El voltaje de C, aquí era igual. Como era un promedio, entonces era la suma de todos los valores de la señal. Digamos que es cualquier señal, ¿no? En el tiempo, la suma, ¿no? De todos esos valores. Y obviamente dividido en el tiempo en el cual estoy promediando, que va a ser el periodo. Eso sencillamente era en este caso el cálculo del voltaje de C para una señal cualquiera en realidad. Si la señal es senoidal, o perdón, si la señal es esta señal rectificada, este cálculo se simplificaba, ¿no? Y ya esa forma también la vamos a ver en clase para justificar nuestro cálculo. Pero el voltaje DC era el voltaje máximo, en este caso a la salida, dividido entre pi. Ese cálculo se demuestra en la teoría, pero el concepto es lo que no tiene que perderse de vista, ¿no? Entonces, si el voltaje de salida máximo es 5 voltios, entonces el voltaje DC sería 5 entre pi. Y eso me da, a ver, vamos a venir aquí otra vez. 5 entre 3.14, 15, 92, bla, bla, bla. 1.59 voltios. 1.59 voltios. Ese es el valor de C que tengo en este caso, debido o a la salida, ¿no? Un valor promedio en todo este periodo. Algo por aquí, digamos, ¿no? Algo por ahí estaría ese valor de C. Algo por ahí. Y ese valor de C va a tener también, forma parte ya como tal de una componente total, ya que incluye valor en DC, en AC, debido a este rectificador, ¿no? Y que va a aparecer sobre este componente como tal. Entonces, en lo que es el voltímetro, yo seguramente voy a tener que hacerle alguna modificación para poder medir ese valor como tal. Ese valor de C ya que está apareciendo en este caso en mi circuito y que viene a manifestarse, ¿no? En mi forma de onda. De esa manera. Y para finalizar, ¿no? Eso lo vamos a ver más detalladamente con los problemas que realicemos ya de esta parte. Este era más que todo un ejemplo ilustrativo de cómo las herramientas de Proteus nos permiten visualizar este tipo de cosas. Y por último, ¿no? Como ya es parte importante de su preinforme, la generación en este caso de las hojas de trabajo o ya de los informes de lo que están trabajando, ¿no? Fíjense que este carimbo, yo tengo que ponerle mis datos, ¿no? Pero no me deja editar nada. Entonces, ¿qué hago? Hago clic derecho en la hoja. Estoy en este caso, aquí dice root sheet 1. Estoy en la hoja raíz. Entonces, ¿dónde venía? Aquí donde decía system, template. Entonces, yo voy a venir a library, debug, graph, en design, go to sheet, new sheet. Puedo crear aquí nuevas hojas, ¿no? Pero lo que yo necesito en este momento
es Graphics Styles, Descompose, ¿dónde era? Voy a la hoja a la hoja raíz para empezar. ¿Listo? A ver, vamos a hacerlo nuevamente. Voy a volver a la hoja raíz. Ahora vengo a template y aquí donde dice ir a la hoja maestra, ha desaparecido mi circuito, pero ¿qué es lo que he hecho? He accedido como tal a la hoja, en este caso, de mi diseño, a mi carimbo. Puedo ahora yo ir modificando cosas. Estos números los puedo mover, eliminar, pero como les comentaba en un inicio, el tamaño de la hoja no lo puedo modificar. Esto sí lo puedo estirar, aunque antiguamente no me dejaba hacer eso, les cuento. Pero no es lo correcto. Si ustedes quisieran modificar ese tamaño, vienen aquí. A ver, ahorita vamos a revisar esa parte. Aquí está, sheet size, tamaño de la hoja. Pueden volverlo a 3, a 2, a 1. Por ejemplo, si mi circuito es más grande, yo tendría que cambiarme a la 1. Pero en este caso, no lo voy a hacer. Eso es lo que tendría que hacer si, digamos, yo quisiera, ¿no? Modificar el tamaño de mi hoja. En este caso me voy a quedar en el A4. Pero yo puedo modificarlo de esa manera, ¿no? El borde de mi hoja. Aunque no debería hacerlo de esa manera, porque al momento de generar la impresión puede dar lugar a problemas. Entonces, para modificar el carimbo, bien, hacen clic derecho, a ver otra vez. Y aquí donde dice Descompose, seleccionan y ahora sí les va a permitir modificar, ¿no? Cada característica de su carimbo. Pueden modificar, ¿no? Name, el nombre, no sé, mi nombre, digamos. El proyecto, ¿no? Por ejemplo, le habíamos llamado Project 1. Circuitos, primeros circuitos, primeras simulaciones. Muy largo, ¿no? Entonces solamente primeras simulaciones. El pad, si van a entregar este archivo lo pueden borrar, ¿no? El autor, nuevamente su nombre, board, revisado por ejemplo, por el auxiliar, el docente, no sé, digamos, el nombre del docente, ¿no? Y así van modificando, ¿no? En función a lo que tengan que presentar. En este caso, como es solamente una hoja, aquí va a aparecer página 0 de 1, ¿no? Y así podrían dejarlo ya. Y aquí vienen y vuelven a la hoja raíz. Y fíjense que ya se ha guardado el carimbo. Entonces ustedes ya tienen en este caso una hoja de trabajo. Y esta hoja de trabajo ya la pueden exportar. Y ya les va a servir en este caso para generar un tamaño de impresión. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, chicos, de todo lo que hemos visto? Que era más que todo una introducción básica de lo que va a ocurrir en este caso con los circuitos. ¿Están ahí, chicos? ¿Cómo van? ¿Mucha información? ¿O está bien? Entonces, de manera general, ¿no? La idea de esta sesión era hacer una introducción a este entorno de Proteus, irnos jugando ya con los diferentes componentes, ¿no? Que podemos tener. eh, y que ustedes ya puedan familiarizarse más con este entorno, ¿no? Voy a procurar realizar otras simulaciones el día viernes en clase y ya les voy a explicar ahora sí la primera tarea. No quiero ya cargarlos, ¿no? Ahora, por el tema de que estamos fuera del horario y entiendo que muchos no han debido asistir porque también ya es un poco tarde, ¿no? Pero tomen en cuenta que ya el viernes el avance ya va a ser un poco más riguroso y ya vamos a hacer lo que hemos avanzado, ¿no? La teoría, vamos a terminar de avanzar
capítulo 1 y ya vamos a hacer problemas con las simulaciones. Entonces, yo ya les voy a empezar a pedir también estas cosas, chicos. Entonces, es importante que ya revisen este material y realicen las consultas si es que existieran, ¿no? Bueno, vamos a concluir la sesión acá. No sé si tienen alguna consulta. ¿Alguna duda, chicos?